Muy buenas noches, estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán Abogados. Como saben, la pasada semana iniciamos una nueva serie sobre Estados Unidos donde les vamos a hablar durante el programa de hoy y en las próximas semanas tanto de la historia como de la realidad actual de Estados Unidos. Y hoy vamos a comenzar haciéndolo con Lourdes Martínez del despacho de Pedro Beltrán. Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, hoy vamos a hablar del siglo XX. Como decía Pedro Beltrán en el pasado programa, el siglo más importante de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes en la historia de Estados Unidos en la primera mitad de este siglo XX? ¿Y cuál fue el papel de Estados Unidos en las dos guerras mundiales? Podemos situar el inicio del siglo XX de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Cuba se sublevó contra el colonialismo español. Y en 1898, Estados Unidos, para iniciar dicha guerra, atacó uno de sus propios buques, el Maine, que estaba anclado en la bahía de La Habana, haciendo creer a todo el mundo que había sido una agresión del ejército español. Esta lucha fue bastante desigual, ya que España no contaba con el potencial de armamento que sí que tenía Estados Unidos. Así que después de la guerra hispano-estadounidense de 1898, Estados Unidos se apropió de los territorios de Guam, Puerto Rico, Filipinas y Cuba, que hasta entonces pertenecían a España. Luego, al inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Estados Unidos no participó. En cambio, en abril de 1917, el presidente Wilson le pidió al Congreso una declaración de guerra, porque para Wilson la guerra constituía una gran cruzada en pro de la paz mundial y la autodeterminación nacional. Cuando comenzó la guerra, Estados Unidos era una pequeña fuerza militar de 200.000 soldados, así que millones de hombres tuvieron que ser reclutados, adiestrados, equipados y enviados a Europa para poder hacer frente o poder contribuir de manera significativa a dicha guerra, lo que se consiguió en un año. Wilson viajó a Europa en 1919 para redactar el Tratado de Paz. Tuvo una gran acogida en las capitales de los países aliados, pero esa bienvenida se agrió cuando las negociaciones comenzaron en Versalles. Wilson logró establecer una sociedad de naciones, pero los estadounidenses tenían miedo a que dicha organización arrastrase a Estados Unidos a una nueva guerra extranjera. Por lo tanto, finalmente, Estados Unidos ni ratificó el Tratado de Versalles ni pasó a formar parte de la Sociedad de Naciones. Así, hacia 1920, Estados Unidos volvió la mirada hacia adentro y se olvidó de los asuntos europeos, dando paso a una época de gran auge y crecimiento a todas las industrias del comercio. Estados Unidos pasó a ser la mayor potencia industrial del mundo. Así, a principios del año 29, se produjo un gran consumismo y todo el mundo compraba a crédito e invertía en bolsa. Y a consecuencia de todo ello, en el 24 de octubre de 1929, el llamado Jueves Negro, varias empresas quebraron y se produjo una oleada de ventas de acciones a un precio muy bajo, lo que originó un crack en la bolsa de valores de Nueva York. Los ricos perdieron en una sola noche grandes fortunas, pero millones de pequeños inversores lo perdieron todo. Se dio paso a la época conocida como la Gran Depresión. Y hacia 1932, miles de bancos y más de 100.000 sociedades habían quebrado. La producción industrial y el ingreso agrícola se redujo a la mitad y aún más se redujeron los salarios y la inversión nueva, que quedó casi inexistente. Y además uno de cada 4 trabajadores estaba desempleado. Pero en 1933 asume la presidencia Roosevelt, quien conseguiría salvar de la quiebra económica a Estados Unidos. Por otro lado, en Extremo Oriente, las fuerzas japonesas invadieron Manchuria, China e Indochina francesa, desde 1931 hasta 1941. Roosevelt respondió a esta agresión prohibiendo las exportaciones de chatarra, acero y petróleo a Japón y congelando los créditos japoneses que tenían en Estados Unidos. Pero en noviembre de 1941, planificadores militares estadounidenses esperaban un ataque al sur, hacia las Indias Orientales holandesas, que es la actual Indonesia, que eran muy ricas en petróleo. Pero en vez de eso, los bombarderos japoneses atacaron la base naval de Pearl Harbor, que estaba situada en Hawái.
y este sorpresivo ataque hundió y averió 8 buques de guerra y destruyó casi 200 aviones. Inmediatamente después, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y 4 días más tarde, Alemania e Italia, que eran aliadas de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. Así, en los años siguientes, Estados Unidos fue avanzando hacia Japón saltando entre islas, es decir, tomando algunas islas estratégicas del Pacífico para desde ahí, como Okinawa y alguna más, que ahora no recuerdo el nombre, para desde ahí lanzar los bombarderos B-29 para atacar las ciudades japonesas. Sí. Luego el presidente Truman, con la esperanza de llevar a la guerra a un rápido fin, decidió usar las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki. Y Japón finalmente se rindió el 14 de agosto de 1945, con casi 200.000 civiles muertos en esos ataques nucleares. Bueno, qué barbaridad. Y ya por último también decir que las tropas estadounidenses tuvieron un rol decisivo en el desembarco de Normandía y en la derrota de Alemania, aunque realmente Berlín fue conquistado por los soviéticos. Ajá. Bueno, pues una intensa primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Vamos a por esa segunda mitad. ¿Cuáles han sido los acontecimientos más importantes que se han producido en la historia de Estados Unidos desde 1945? Bien, pues después de la guerra surgieron rápidamente tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que se conocería como la Guerra Fría. Sí. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en 2 estados, Corea del Norte con un gobierno comunista y Corea del Sur con un gobierno prooccidental. Estos 2 estados no tardaron en entrar en guerra y fueron apoyadas por las mayores potencias del mundo. En este momento se decide que no se van a usar bombas atómicas en los conflictos localizados, para evitar las posibles repercusiones que esto podría tener hacia la política global. Así, tras 3 años de lucha, la guerra queda en tablas. Luego, en 1953, Eisenhower, un exmilitar, es elegido presidente de los Estados Unidos. Este destacaría por fomentar e impulsar todo el uso de la inteligencia y las acciones encubiertas, y también por el desarrollo del avión espía U-2, que tanto aportaría al fin de la Guerra Fría. Por otro lado, las injerencias estadounidenses en Vietnam se remontan hasta el presidente Truman, pero fue realmente el presidente Eisenhower quien en 1956 consiguió instaurar en Vietnam del Sur un gobierno democrático y prooccidental. En 1957, la URSS lanza el primer satélite artificial, el llamado Sputnik, y claro, causando un gran revuelo en las opiniones públicas mundiales. Y Estados Unidos tratará de arrebatarle este liderazgo, creando en 1958 la NASA. Pues en otro orden de cosas, en 1959 Fidel Castro se alza como líder de la revolución, que llevará a Cuba a convertirse en el primer estado comunista del hemisferio occidental. Y Eisenhower no iba a permitir la creación de un gobierno comunista a menos de 150 kilómetros de sus costas estadounidenses. Así que, junto a la CIA, organizaron un plan para derrocar a Castro. Luego, en 1961, John Kennedy es elegido presidente de los Estados Unidos. Su elección causó un gran fervor, ya que fue el presidente más joven de la historia y el único católico. El mismo año de su elección va a tener que hacer frente a los conflictos de Bahía de Cochinos y de Berlín. Kennedy heredó este plan para derrocar a Castro, que consistía básicamente en organizar y dar grupos, y dar apoyo a los grupos de exiliados cubanos, esperando que si se producía una invasión, estos pueblos o ciudades cubanas se alzasen contra Castro. Pero los miedos de Kennedy hacia una respuesta soviética hicieron que esta operación fuese de bastante menor envergadura de la que estaba prevista inicialmente. Así, el 15 de abril de 1961, los grupos de exiliados cubanos fracasaron en el intento de tomar Bahía de Cochinos y Fidel Castro salió muy reforzado. Pero claro, el régimen comunista se vio vulnerable ante el gigante estadounidense, de modo que pidió ayuda a la URSS. Y esta respondió instalando en octubre de 1962 baterías de misiles balísticos en Cuba,
capaces de alcanzar en pocos minutos las principales ciudades estadounidenses. Así daríamos paso a la crisis de los misiles, que es el episodio de la Guerra Fría en la que esta estuvo más cerca, por así decirlo, de convertirse realmente en caliente. Ajá. Y luego, ya cambiando un poco de tema, el 22 de noviembre de 1963, el presidente John Kennedy, durante un desfile en Dallas, es asesinado, supuestamente por Lee Harvey Oswald, aunque hoy en día aún quedan algunas dudas sobre su autoría. Luego ya en 1968, tras la renuncia de Johnson a las aspiraciones de su reelección, los demócratas depositan todas sus confianzas en Robert Kennedy, que tenía inmejorables posibilidades, incluso por encima de su rival republicano Richard Nixon. Pero tras el triunfo en las elecciones primarias en Canadá, Robert Kennedy sufrió un atentado perpetrado por un inmigrante palestino en Los Ángeles y murió el 6 de junio de 1968. Ajá. Así, ya terminando, damos un gran salto hasta el 2 de agosto de 1990, cuando Irak invadió Kuwait. Apenas tuvo noticia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este acto a través de una serie de resoluciones. Pero Estados Unidos organizó y lideró una coalición militar con fuerzas militares de Asia, Europa, África y Medio Oriente para atacar Irak. Y ya por último damos fin al siglo XX, recién iniciado el siglo XXI, con el devastador atentado sufrido por las Torres Gemelas, que sufrió las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Ajá. Muy bien, pues la verdad es que un magnífico resumen de lo que ha sido el siglo XX en Estados Unidos. Han pasado muchas cosas y hemos dado aquí un repaso. Lourdes, muchas gracias por ayudarnos a hacerlo a todo lo más importante, a los acontecimientos más importantes. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Continuamos, afrontamos ya la recta final del programa de hoy, lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y quien dirige también este despacho. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, pues hoy nos hemos metido de lleno en el siglo XX de Estados Unidos, hemos repasado con Lourdes Martínez los acontecimientos más importantes ocurridos en Estados Unidos durante este siglo, crucial, por otra parte, para los americanos. Y a mí me gustaría que analizáramos un poco el papel de potencia que ha conseguido, que se ha ganado a pulso durante estos años Estados Unidos, y cuál es la situación también, por otra parte, en la que se encuentra ahora, un momento en el que por primera vez se está cuestionando ese liderazgo y bueno, pues hay países como China que van pisándole los talones para conseguir esa mención de primera potencia mundial. Sí, es una pregunta muy interesante. Estados Unidos ha llegado al papel que tiene en el siglo XX principalmente por su potencia armamentista y por su intervención durante la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, la intervención en la Segunda Guerra Mundial fue decisiva, pero a la vez está ligado con esa potencia que desarrolló en armamento de forma muy superior a los demás, terminando por el desarrollo de la bomba atómica antes que los demás, porque los demás países también la estaban persiguiendo. Si Alemania hubiera conseguido inventar la bomba atómica antes que Estados Unidos, el resultado de la guerra hubiera sido otro. Y desde luego, si Estados Unidos no hubiera intervenido en la guerra mundial, también el resultado hubiera sido otro. Todo el mundo que tenemos de posguerra, y el mundo que vivimos hoy, hablo de posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, dimana de esa intervención de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Inicialmente, la guerra mundial la inicia Hitler, invadiendo Polonia, a continuación entran Francia y Alemania, porque apoyan a Polonia, y en ese momento inicial está fuera de la guerra la Unión Soviética y está fuera también Estados Unidos. Estados Unidos había tenido una política de aislamiento, no participó siquiera en la Sociedad de Naciones, como ha dicho antes mi compañera Lourdes, que ha explicado también el siglo XX americano. No participó, ellos se quedaron fuera. La Sociedad de Naciones es lo que es hoy Naciones Unidas. Se aislaron. Cuando Alemania invade Europa, porque invade toda Europa,
Estados Unidos también se queda fuera, ni siquiera apoya a Inglaterra. Estoy dando esta explicación larga porque es la base de la respuesta a tu pregunta, es decir, ¿por qué Estados Unidos ha sido el líder en el siglo XX? Nace todo de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, Hitler invade la Unión Soviética. Estados Unidos sigue sin participar, desde luego no apoya a la Unión Soviética, que era un régimen completamente contrario, es capitalismo contra comunismo. Claro. Sí empieza a enviar armamento a la Unión Soviética. Y lo decisivo se produce cuando los japoneses, que son tan brutos como Hitler o más, atacan Pearl Harbor, que es una base industrial en Hawái, en Estados Unidos. Atacan, destrozan la flota, este episodio es muy conocido. A partir de ahí Estados Unidos declara la guerra a Japón en ese mismo momento. Todavía no ha declarado la guerra a Alemania, pero los alemanes y los italianos también son unos osados, Hitler era muy bruto, y decide él declarar la guerra a Estados Unidos, con lo cual se lo pone en bandeja a Roosevelt. Roosevelt, que en realidad quería intervenir, pero que el pueblo lo tenía en contra porque el pueblo no quería mezclarse en un conflicto bélico, claro. Roosevelt dice, pues me han declarado la guerra, pues lógicamente ahora ya estamos en guerra con Alemania. Con lo cual Alemania se encuentra con dos frentes, es la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por otro, recordando que al principio no los tenía, es decir, en el año 39, en el año 40 esos no los tenía. Y Alemania, lógicamente, acaba perdiendo la guerra, no puede ser de otra manera, estaba ya peleada con la Unión Soviética, con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, pues al final termina perdiendo la guerra. El mundo que tenemos hoy y el mundo de posguerra es por esa intervención de Estados Unidos en la guerra, por la intervención apoyando a la Unión Soviética con armamento, aunque los rusos tuvieron un mérito extraordinario, no digamos que ganaron por Estados Unidos, ganaron por su capacidad de sacrificio, porque perdieron 25 millones de personas, 25 millones, que no se dice rápido, pero es una cifra absolutamente espectacular, y en el tablero de posguerra, pues el mundo se dividió en Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre después? Que hay dos potencias, aunque Estados Unidos sigue siendo más fuerte que la Unión Soviética, tiene mucho más armamento, tiene mucho más potencial militar, de armas, pero hay un cierto equilibrio. A partir de ese momento, del año 91, la Unión Soviética se disuelve, y todo lo que Estados Unidos es unión, la Unión Soviética pasa de ser un solo país a ser 16 países diferentes. Claro. Pierden Ucrania, Letonia, Estonia, Uzbekistán, Kazajstán, todas las exrepúblicas soviéticas, pero no solo pierden eso, que ya sí es mucho, ya es el 40% del territorio y población, pierden toda su área de influencia en Europa, que pues recordemos Polonia, Rumanía, la propia Alemania tenía una parte comunista, todo eso lo pierden, con lo cual Estados Unidos ya se convierte en la potencia dominante completamente y gana el siglo XX con claridad, porque termina el siglo XX, en fin, 1999, 2000, Estados Unidos es la potencia dominante claramente a nivel mundial. Siguiendo con tu pregunta, porque me has preguntado dos cosas, me has preguntado por Estados Unidos, ¿por qué? Y Estados Unidos hoy en relación con China. Hoy sí no está ya tan claro el predominio de Estados Unidos. Para empezar, como potencia económica, en algunas estadísticas se dice que China ya ha superado a Estados Unidos. En otras no está tan claro, hablan de que se superará en 2 años, en 1 año. Claro, en China hay 1.200 millones de chinos. Para empezar, eso ya es una base para poder superar. Pero luego es que en China se trabaja mucho más que en Estados Unidos. Al final, un país es solo la suma de las familias, la suma de los individuos que lo integran. Si los individuos que lo integran trabajan mucho y se esfuerzan mucho, ese país irá para arriba. Si los individuos son vagos, si los políticos son corruptos, pues el país irá para abajo. Ejemplos claros, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, potencias perdedoras que se han situado como se han situado durante mucho tiempo, segunda y tercera potencia económica del mundo, ahora tercera y cuarta. China se trabaja mucho, se trabaja de lunes a domingo, y China ha tenido una política muy acertada en cuanto a la expansión internacional en la sombra, porque se han ido introduciendo cada vez más en África, en demás países de Asia, y tienen la ventaja de tener un régimen dictatorial. No se entienda esto mal. Digo, tienen la ventaja... Te iba a preguntar precisamente por eso, Pedro, porque China ha funcionado de esa manera, quizá por haber tenido ese régimen dictatorial. Pero ¿tú crees que va a seguir, el chino va a ser el mismo chino que es ahora cuando tenga otro régimen político? Es decir, ¿van a trabajar los chinos de lunes a domingo igualmente?
exigirán más derechos, seguridad social, mejores salarios, eso ya se empieza a ver y el crecimiento empieza a disminuirse. Por eso he dicho que no se entienda mal lo de régimen dictatorial, no es que esté diciendo que sea bueno, lo que está claro es que les permite actuar mucho más en la sombra. Claro. Estados Unidos se le podrá criticar por todas las cosas que uno quiera, pero es un régimen democrático, es un régimen donde se vota, donde hay un sistema judicial que funciona. Eso no está tan claro que sea en China, claro, sí, en absoluto, porque China se califica como país comunista. Bueno, es de risa, China no es un país comunista, lo que es una dictadura del partido que se sigue llamando Partido Comunista, pero de comunista no tiene nada en cuanto a su política. Será el nombre, pero la política es no solo capitalista, sino, como se diría, wild capitalist, o sea, pues, capitalismo salvaje, porque realmente es un capitalismo sin control, que es lo peor de todo. Lo ideal sería un capitalismo controlado, con factores de corrección, etcétera. Claro, China no le controla a nadie, porque como el régimen es la sombra, no hay ni libertad de prensa, está muy limitado todo control del poder judicial, no hay elecciones libres, pues se ha podido expandir, no solo dentro, sino también en esta política de penetración tan agresiva que han hecho en el tercer mundo, y luego se han olvidado completamente de la ideología, que es parte de su éxito. Ajá. Bien, pues la verdad es que tendrá que pelear ese primer puesto de superpotencia, de primera potencia mundial, Estados Unidos, frente a sus competidores actuales. Su competidor. O su competidor Su competidor, actual. Porque Rusia ya se ha quedado muy lejos, vamos. Rusia está alejadísima de la reintegración, es decir, de volver a ser un solo país. No hay nada más alejado, lo tenemos con la guerra de Ucrania. Los dos países principales de la Unión Soviética eran Rusia y Ucrania, y hoy esos países están en estado de semiguerra, o por lo menos en una guerra parcial en una parte del territorio de Ucrania. O sea que hablar de una nueva integración de la Unión Soviética es una utopía irrealizable. Rusia está excluido. ¿Quién más? La Unión Europea, si cada vez estamos más divididos, si cada vez hay menos Unión Europea. Se ha convertido simplemente en una cuestión económica, de un mercado común, pero políticamente no hay un presidente de la Unión Europea que realmente figure, los ciudadanos son distintos idiomas, legislaciones dispares. No es competencia tampoco. Estados Unidos también fomenta esa división y ha sido un gran éxito para Estados Unidos, desde luego, la disolución de la Unión Soviética, y no hay más, no hay ningún otro tercero. Japón lleva en una crisis económica muy fuerte y en estado de recesión desde hace 20 años, tampoco es competencia. Con lo cual, sí, el mundo puede ser Estados Unidos y China, pero no tiene que ver con el conflicto que había anteriormente con la Unión Soviética, precisamente por la desideologización de China, porque ya no sea, antes era capitalismo contra comunismo, ahora como Estados Unidos es capitalista y China también es capitalista, el problema de la ideología no existe. Claro. De todas maneras, los chinos hay que reconocer que lo están haciendo excepcionalmente bien en cuanto a introducirse en otros países y sobre todo en África, y son bien vistos. Y no tienen esa postura tan agresiva de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que hacía era imponer regímenes militares, poner bases, derrocar gobiernos, son muchos los casos que conocemos de América Latina. China no ha hecho eso en absoluto. China entra con discreción, en la sombra, y lo único que les interesa es el dinero, nada más. Muy bien, pues Pedro, muy interesante el análisis que se ha hecho hoy en este programa del siglo XX. Y XXI un poco. Y XXI un poco. Eso te iba a decir. La próxima semana imagino que nos meteremos de lleno en el siglo XXI, un siglo donde, bueno, pues donde Estados Unidos pues sufrió el mazazo más importante de su historia, digamos, un mazazo que fue no solamente por las miles de personas que murieron, sino también porque fue un golpe al amor propio norteamericano, y hablaremos también de a qué ha dado pie todo esto, que es lo que, digamos, está haciendo protagonista a Estados Unidos en los últimos años, pues por su enfrentamiento con la cultura islámica en respuesta a este grave atentado. ¿Te parece? Estupendo, pues muchísimas gracias y nos vemos dentro de una semana. Gracias. Muy bien, gracias, Pedro. Gracias a ustedes también. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy y la próxima semana continuaremos con la serie de Estados Unidos. Hasta pronto.